Saludos, hermanas y hermanos de esta su casa. Primero que nada mencionaré que somos miembros de la hermosa casa de donde nace el ministerio, programa de trabajo Voz de Alerta, donde exaltamos, glorificamos al Señor por medio de las enseñanzas de la palabra y llevamos en un tipo de charla, de diálogo, de conversación, lo que es la palabra del Señor dentro de ese marco que es el programa Voz de Alerta. Quienes hablan, su hermano y amigo, Duarte Rafael Aquino Luna. Para mí un placer enorme, una satisfacción única el poder desplazarme hoy en Voz de Alerta y poder llevarle a ustedes el mensaje del Señor humildemente, como el Señor así nos ayude, para que nos empapemos más de las cosas que quiere Jesús de Nazaret con todos nosotros. Hay algo que quiero señalarle y vamos, cuando iniciemos con lo que estaremos hablando en Voz de Alerta, quiero señalarle que Voz de Alerta está en un tiempo mágico, en un tiempo diferente, que está haciendo cambios para poder maxificarse en los medios y llegar a la mayor cantidad posible de personas con el fin de que aumente el discipulado de Jesús de Nazaret y que esta casa, Voz de Alerta, y sobre todo la casa donde todos hacemos convivencia, la hermosa de las asambleas de Dios, podamos nosotros disfrutar más de la vida abundante de Jesús de Nazaret. Nosotros pertenecemos a la hermosa de las asambleas de Dios, iglesia pastorada por Leocadia Castillo y Moisés King Abramson, pastores duchos, pastores muy maduros en el Señor y con un vasto conocimiento de Cristo que nos permiten hacer este intervalo de trabajo aquí en esta casa, Voz de Alerta. Entonces, a las familias que tenemos en las redes sociales que nos siguen, ustedes son nuestra razón de ser y por el enunciado que Dios nos ha colocado de que llevemos la palabra a ustedes. Las redes sociales, así les señalo, en especial nuestro saludo para que puedan recibir este mensaje que estaremos dando en el día de hoy de parte del Señor. Pero nada, vamos a orar para iniciar formalmente lo que vamos a decir de la palabra del Señor que tiene Dios para nosotros en el día de hoy, aquí en Voz de Alerta. Vamos a orar al Padre Celestial, a Yahvé, a Jehová, a Adonai, a Elohim, el dueño del tetragramatón, por medio de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, ilumínanos en esta jornada de hoy de trabajo, en este tu programa Voz de Alerta, para que podamos llevar un mensaje que anime al caído, que consuele al desvalido, que anime a toda persona, que consuele a toda persona y que podamos exaltar tu nombre en todo lo que podamos hacer. Y cuando tú llegas, donde tu palabra va, solo hay bendición. Y dice tu palabra, Padre Celestial, que donde está tu bendición, tú no añades tristeza, donde tú has bendecido. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. ¿Y qué vamos nosotros a hablar hoy en este hermoso programa Voz de Alerta? Estaremos hablando pinceladas, porque imagínense ustedes, hablar de la palabra de Dios sería pedirle a Matusalén que nos espere allá donde los años que duró para poder uno hilar ideas que ayudarían a uno a acercarse a esa edad. Estoy significando una exageración para decir algo. O sea, no hay manera humana de que usted pueda convalidar, validar, hablar toda la palabra de Dios, porque es tan rica, es tan universo que no hay tiempo, de verdad, humano que pueda contener la viva transformación que ella hace día tras día y lo que puede generar para tener tanta empatía y apego en nosotros para llevar a grandes escalas la palabra de Dios. A eso me refiero. Dice así la palabra del Señor. En el nombre de Jesús estaremos estudiando el libro de Gálatas, una carta escrita por el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, un reconocido rabino judío, apóstol del Señor, que Dios después le cambia el nombre a Pablo y se convirtió de manera fuerte en el apóstol de los gentiles, como se le conoce. Estaremos a nosotros dialogando. Acompáñenme en sus Biblias, lo que tienen la palabra. Usted puede quedarse sosegado, quieto como está. Esto es un asunto de amigos, de hermanos, donde humanamente y de una manera muy franca estaremos hablando la palabra. Y la tendremos leída y hablada en el capítulo 1 de la carta, de la epístola a los Gálatas, a los hermanos de Galacia.
Y voy a entrar de inmediato a la palabra porque esto es lo más importante, este es el meollo, este es el menester por el cual nosotros estamos haciendo este trabajo. La palabra es la que genera vida, la palabra es la que genera cambio, la palabra es que da el discipulado, la palabra es que nos lleva a la estatura de la mente de Cristo y la palabra es la que nos permite ser dirigidos por el Espíritu de vida y genera los cambios para que seamos sal y seamos luz. Vamos a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, capítulo 1 del libro de Gálatas, epístola que escribe Saulo de Tarso Pablo. Dice así, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y del Dios y Dios el Padre, y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Repito, Pablo apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, las iglesias de Galacia, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Escuche por qué se dio a sí mismo. Que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digo aquí, sigo el 6. Me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces hay un problema. Hay gente que sigue un evangelio diferente. Dice el 7. Que en realidad no es que hay otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, el evangelio de Cristo. Dice aquí Pablo en el verso 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que os recibisteis, sea anatema. Verso 10, y ahí concluyo para ir a la temática de la palabra. Porque busco ahora, dice Pablo, el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. La palabra de Dios está bendecida, la palabra de Dios está completa, es plena, solamente trae vida y bendición. Ella en sí misma se basta. En el nombre de Jesús. ¿Qué sucede? Estamos hablando de un hombre, Saulo de Tarso. Hay diferentes temáticas de qué tiempo vivió Pablo, qué tiempo pudo fluir en su ministerio después que Dios se le aparece en Damasco, bajo la visión celeste donde Jesús se le aparece propiamente. Pablo se discute si vivió 60 y pico de años. Yo soy de los que creo que Pablo vivió 71 años de vida, pero eso no viene a colación. Fue un hombre esforzado, fue un hombre dado al carácter de Cristo. Es un hombre que plasma en sus escritos que lo imiten a él como él imita a Cristo. O sea, tenía una comunión plena con Jesús de Nazaret a unos estados y niveles descomunales, tanto y con tanta profundidad que él propiamente se hacía el modelo propio de la iglesia primitiva. O uno de los modelos, porque tenemos a Pedro y tenemos a Juan, también siendo pilares del modelo de la mente de Cristo. Por este Pablo presenta a la iglesia, a las iglesias de Galacia, a la región de Galacia, a la iglesia de Galacia, le habla y le afina que hay gente que quiere perturbar el evangelio. Escúchenme bien, amados hermanos, hermanas. Perturbar el evangelio. Y está hablando primero de un tipo de gracia. Bueno, primero él habla de su apostolado, que no fue por hombre ni por hombre, porque Dios mismo lo llama. Y él hace hincapié más adelante que por la voluntad de Dios. O sea, que Pablo no se llamó por voluntad propia. Dios apartó a Pablo, lo unge, lo bautiza en el Espíritu Santo y le encomienda la obra del apostolado para llevar a las naciones y en especial a los pueblos gentiles el evangelio de Jesucristo. Y es aquí donde Pablo está hablando de que hay quienes perturban el evangelio. Tú te preguntarás, entonces, ¿cuáles son ese tipo de perturbaciones que existen, que se generan, que se dan, que se trazan
dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque este asunto es dinámico, y no dinámico de un término bueno, dinámico porque es existencial y ocurre fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. La misma sabiduría, la misma capacidad, el mismo alcance, en todo, en gloria, en honra, en poder, en supremacía. Todo está sujeto a Jesús de Nazaret. Este mensaje, este elemento Pablo lo pudo entender plenamente, a plena cabalidad, el mensaje que Dios le revela por medio del Espíritu Santo. Pero vemos a Pablo que ve ese lastimo de que hay quienes quieren pervertir el Evangelio. Uno de los temas particulares que Pablo presenta es, por ejemplo, y presenta en sus escritos esta divergencia entre la ley y la gracia, aunque de eso no vamos a hablar hoy, pero vemos que él habla de su hermano Tito en un momento determinado, que no fue obligado a judaizar, para que permaneciera en la gracia. Entonces, nosotros no podemos permitir, y Tito era gentil, o sea, cuando Pablo va en una ocasión a la iglesia primitiva y experimenta en privado, dice en privado lo que Dios le había revelado, ellos lo saludan. Ellos dan su salutación y simplemente le comentaron a Pablo, voy a parafrasear, que siga dando el mensaje, porque no vieron nada fuera del lugar. Los primitivos, el caso de Pedro, que está conviviendo en ese tiempo primitivo, conoció el mensaje de Pablo y se dio cuenta que el mensaje de Pablo era auténtico, era eficaz, y que la misma comunión del Espíritu Santo, me imagino, le hacía entender a los primitivos que Pablo tenía la señal del apostolado. Entonces la iglesia, a través de los años, vive, y yo no me quiero circunscribir solamente a la convivencia del libro de Gálatas, los primeros versos del primer capítulo de Gálatas, aunque también es parte de nuestra responsabilidad. Pero hoy por hoy, ¿quiénes perturban el Evangelio? Le mencionaba que aunque a nosotros no es competente hablar del primer capítulo de Gálatas, también Dios nos habla hoy en lo que percibimos y vemos en lo cotidiano. Tenemos, por ejemplo, delante de nosotros el Evangelio de la prosperidad. Un evangelio fallido que lo que ha hecho una carga a la iglesia, que la quiere sacar del lugar donde fue colocada. Un evangelio donde irrumpe una facilidad de las cosas cuando nosotros dependemos absolutamente de la voluntad de Dios, de su presencia, de su comunión. Y vemos que la palabra misma se enseña ella misma propiamente, y la lucidez bíblica nos muestra que es una de las cosas que perturba a la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado cuando vamos a unirnos a un tipo de tema, a un tipo de enseñanza dentro del marco donde nos estamos desenvolviendo como creyentes, en una iglesia local, en un concilio, en una vida cotidiana que tenemos que tener entre amigos y hermanos, y personas también que no pertenezcan o no pertenecen a ninguna iglesia. Solamente mencioné el evangelio, la doctrina de la prosperidad, que es un evangelio, que es otro evangelio que deslumbra, que es coqueto, porque llama la atención y satisface el ego mezquino, porque es un ego egoísta, muy egoísta, de las personas que quieren todo fuera del lugar, donde, bien, eso solamente ha malogrado a la iglesia, y nosotros debemos, a través del tiempo que tengamos, en mi caso, la gloria sea del Señor, tengo 21 años sirviéndole, la propia palabra te dice que nosotros debemos soportar, aprender a tener paciencia,
Y en este discipulado hay adversidades, hay enfermedades, hay carestías que debemos aprender a sobrellevar. Entonces, Pablo fue quien dijo en la palabra: sé tener abundancia y sé tener escasez. ¿Verdad? Mencionó todo lo puedo en Cristo en su momento, que me fortalece. Entonces, nosotros vemos entonces que hay una condición que Pablo, per se, escúchenme amados, si Pablo está diciendo sé tener abundancia y sé tener escasez, Pablo está dejando como consuelo que la escasez también es parte de la realidad que el creyente en este discipulado tiene que aprender a convivir con ella. Vemos que la palabra enseña que Dios permite pruebas, situaciones donde la fe nuestra es probada. Entonces, el aliento vendrá a nosotros y el consuelo de la palabra cuando el verdadero mensaje de la palabra se coloca en nuestros corazones, en nuestras mentes, y podamos nosotros reforzar nuestras ideas y tener un juicio sano sobre lo que realmente Dios está haciendo hoy en su planeta, en este mundo, en su planeta Tierra, y lo que nosotros debemos adecuar a la circunstancia que estamos atravesando. Yo no estaré ni estoy en desacuerdo nunca con una bendición que Dios pueda traer a tu vida, a tu persona, a tu familia, a la comarca donde tú te desenvuelves. De Dios dice la palabra, da vida, da muerte, bendice, maldice. La palabra lo corrobora. De manera que yo tampoco puedo malograr esa realidad que existe en la palabra de Dios. Entonces, Él, en Él, pero en Él. Y cuando Él bendice, hermanos, cuando Él bendice a alguien, tenga la seguridad. Ya lo mencionamos al principio cuando decíamos que la propia palabra se revela que cuando Dios bendice, no añade tristeza. Cuando Dios bendice a alguien, hermano, cuando Dios bendice a alguien, eso ni siquiera hay que decirlo. Todo queda en orden, todo queda bien establecido, bien colocado, y todos celebramos eso que Dios ha hecho con alguien. Entonces, usted diría, hermano Duarte, ese es mi nombre, yo me llamo hermano Duarte Aquino. Mi nombre completo es Duarte Rafael Aquino Luna, más bien me dicen Duarte Aquino. Uno debe cada día ser más responsable, más consecuente como cristiano evangélico que somos en este discipulado que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros como hijos de Yahvé, como hijos de Jehová, hermanos de Cristo Jesús, ¿verdad? Y que Dios nos permite tener la comunión del Espíritu Santo, debemos ser responsables. Pablo lo fue y se sujetó a los apóstoles. Cuando fue llevando el mensaje que colocó, ellos juzgaron a Pablo y le dieron la salutación. Pablo va a los Gálatas, y aquí remonto otra vez a los Gálatas, y dice, hay un texto que Pablo menciona en una de sus cartas, el dolor que menciona, si no mal recuerdo, no sé si la menciona propiamente en este libro de Gálatas, habla de que Cristo debe ser engendrado, hasta que Cristo sea engendrado en nosotros. Esa debe ser realmente nuestra gran pasión, nuestra gran ilusión de que podamos nosotros avanzar como creyentes, obedeciendo y siendo fiel a Jesús de Nazaret, obedecer a nuestros pastores, obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestras autoridades, y entonces Él se irá. A medida que eso vamos haciendo el soporte, Él se va formando en nosotros. Porque ese es el propósito de Yahvé, de Jehová, del Señor Dios Padre, de que nosotros nos formemos con la imagen de Jesús de Nazaret en este discipulado, para que podamos ser mejores seres humanos, mejores creyentes, cristianos, mejores ciudadanos, y podamos tener una vida más feliz, ecuánime y firme con las demás personas. Es sensacional la palabra. Nosotros seguiremos en este Voz de Alerta, en este programa, mencionando tópicos que nos ayuden a edificarnos, y el ánimo de este equipo de trabajo es que el nombre de Jesús de Nazaret sea exaltado, y así el Padre Yahvé Jehová nos ayude y nos
anime a seguir haciéndolo y que pueda ver bien lo que estamos haciendo para su Hijo, por medio del Espíritu Santo. Les digo, bendiciones y que el Señor les continúe ayudando en todo lo que ustedes entienden que necesitan de parte del Señor Jesús de Nazaret.